Que sí, que quieren encerrarnos, que el gobierno está en ello y va muy en serio. ¿Os creíais que se habían olvidado? Pues no, en medio de este bochorno sin fin que cada día salta a los medios, en medio de esta corrupción interminable, el gobierno sigue con su agenda, o sea, con la agenda, y que va muy en serio, porque además de toda esta, por fin, todas estas montañas de basura, de corrupción, de Ábalos, de Leires, de Dosels, de Aldamas, de Begoñas, de Gallardos, etcétera, detrás de todo esto hay un plan, hay una agenda y un objetivo ideológico que cumplir, y ellos siguen a lo suyo. Y el objetivo es el de controlarnos y arrebatarnos la libertad. Y ya no es que estemos hablando de libertades políticas, estamos hablando de la más elemental libertad humana. Es su agenda, esa que no hemos votado nadie y que imponen las élites que le están haciendo la guerra a sus pueblos, desde la supresión del dinero en efectivo hasta la ciudad de 15 minutos. El argumentario está hecho, todo sea en el nombre de la lucha contra el cambio climático. Esta es la pieza esencial y la piedra angular de todo el edificio que se levanta a partir de ahí. Una vez consolidado esta idea del cambio climático, como una verdadera religión de sustitución que prohíbe poner en duda ninguno de sus dogmas definidos por esos concilios del mal, que se resume en lo que se llama el consenso científico, un consenso científico a sueldo. Eso sí, una vez consolidada esa idea, ese dogma del cambio climático, los demás se nos da por añadidura. Y para empezar, nos quieren colar las limitaciones a la movilidad. El objetivo ahora, en estos momentos, en estos días, es limitar el uso del coche. Ya llevan tiempo en eso. Pero ahora están acelerando, valga la expresión. Empiezan con medidas más o menos asumibles, como disminuir la tasa de alcoholemia en sangre permitida para conducir. Y digo más o menos asumibles porque si desciende más la tasa de alcoholemia, pues va a llegar un momento, ya ha llegado un momento en que prácticamente no te puedes tomar ni una copita de vino con la comida. Y eso sin tener en cuenta que el cuerpo humano produce alcohol de forma natural. De modo que si se impone la tasa cero, como el gobierno ha llegado a considerar, o una tasa muy baja, muy cercana a la tasa cero, como pretenden, darías positivo sin haber bebido. Por ejemplo, hay enjuagues bucales que darían positivo, que te harían dar positivo, enfermedades hepáticas, algunos jarabes e incluso el pan. O sea, el pan con levadura, el pan de toda la vida, el pan normal, te podría hacer dar positivo en un control de alcoholemia. O sea que la tasa cero de alcoholemia que están barajando, porque la han llegado a barajar, es una trampa. Y de paso se cobran unas cuantas multas. Nada de esto nos estamos inventando. Aquí tenemos el gobierno, perdón, el titular que dice que ni el gobierno ni la DGT pueden imponer la tasa 00 de alcohol. ¿Por qué? Bueno, pues por las razones que acabamos de explicar, por las razones que he comentado antes. Y entre tanto, y entre debate y debate, el objetivo es que eso de que puedas coger el coche cuando quieras se va a terminar. ¿Os acordáis de que hace unas fechas cuando soltaron el globo sonda de que se iba a acabar eso de que pudieras disponer de tu coche cuando quisieras? Lo negaron, dijeron que eso no era así. Fue el director general de tráfico, Pera Navarro, quien soltó aquello de que el futuro del tráfico será compartido o no será. La frase completa, pronunciada en el Mobility Call de Madrid, fue: hay que meter a 2 personas en cada vehículo. Hay que meter. La expresión ya es bastante reveladora. Sigue. ¿El futuro será compartido o no será? A estas alturas del siglo XXI es posible reducir a la mitad los coches, el consumo de combustible y las emisiones. Cambio climático en vena y, en fin, no voy a comentar la paletada esa de a esas alturas del siglo XXI o a estas alturas del siglo XXI. No se trataba, lo que decía Pera Navarro, de una profecía, porque es el director general de tráfico, sino de una advertencia, o más bien de una amenaza. Aquí tenemos las palabras del propio Pera Navarro. El futuro del tráfico será compartido o no será, en una página de, por cierto, la Dirección General de Tráfico. ¿Os creéis que esto es una ocurrencia que se le puso a él aquel día por la mañana en un acto acerca del tráfico y de todas estas cosas? ¿Os creéis que esto no tiene mayor importancia? Pues por supuesto que no. Y de hecho ya están en eso, ya están ejecutando ese programa. El gobierno prepara un nuevo decreto para prohibir el acceso a las zonas de bajas emisiones a aquellos vehículos que sean ocupados por una sola persona.
Evidentemente, está vinculado a esa declaración de Pere Navarro. Bueno, pues ya lo están pasando a decreto. Llevan años ensayando con los carriles de alta ocupación en las ciudades, el busbao. Otra vez, como siempre, imponiendo medidas razonables, ¿no? Razonables solo en apariencia, porque en realidad no son más que el prólogo de lo que ellos tienen en mente. Son medidas para hacer aceptable lo que van a imponer a continuación en una estrategia gradualista destinada a limitar nuestra movilidad. Por lo pronto ya están en que esta política se haga extensiva a todos los vehículos, con la excusa de las zonas de bajas emisiones. Prohibido circular solo una persona por coche, nuevas restricciones en las zonas de bajas emisiones. Bueno, todo esto lo cuentan ellos. Así que parece que los conspiranoicos vuelven a tener razón también en esto. Pero es que no para aquí. La siguiente es que no se permita tener más de un coche por vivienda. No es una broma ni es una exageración. Solo un coche por vivienda. Como vemos aquí en El Economista, que nos dice la polémica medida que podría prohibir tener más de un vehículo en España ya está sobre la mesa de esta ciudad y afectará solo a los no residentes. Eso para empezar. Y es que en Mallorca el gobierno balear está considerando que los propietarios de vivienda que no sean residentes habituales no puedan disponer de más de un coche por vivienda y además el vehículo deberá estar domiciliado fiscalmente en la isla. Tanto Mallorca como Ibiza impondrán una tasa para todos aquellos coches que lleguen desde la península y que afectará igualmente a los ciudadanos de Baleares que hayan matriculado su vehículo fuera de la autonomía. Ibiza, además, impondrá una tasa de €1 diario por el mero hecho de circular en coche. Y además de todo eso, habrá una tarifa fija entre 35 y 150 euros en función de las emisiones del vehículo. Bueno, entre tanto, el gobierno tiene previsto que los ayuntamientos puedan prohibir circular a los vehículos con un solo ocupante, al tiempo que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a imponer las zonas de bajas emisiones y a que éstas multen. La obligación de imponer las zonas ya está, pero obligarles a que los ayuntamientos multen obligatoriamente a los conductores que no se atengan a su cumplimiento, porque hasta ahora, como digo, muchos ayuntamientos no están multando. Pero esto se acabó. Hay que multar. Quieras o no, el gobierno medita autorizar a los ayuntamientos para que impidan circular vehículos con un solo ocupante. El Ejecutivo prepara un decreto que además fuerza a los municipios con más de 50.000 habitantes a poner ya en marcha las zonas de bajas emisiones y multar a los conductores que las infrinjan. Aquí lo importante es el verbo forzar. Bueno, por cierto, que al respecto de este asunto hay que explicar algo. Porque tanto el gobierno como los ayuntamientos que imponen estas medidas lo hacen por iniciativa propia. Ellos se escudan detrás del burladero de la Unión Europea. Que quede claro, la Unión Europea no obliga a las zonas de bajas emisiones. Lo que la Unión Europea ha dicho es que en 2027 examinará la calidad del aire cada 4 años, a partir de 2027. Pero las zonas de bajas emisiones no son una imposición de la Unión Europea. De hecho, en Francia, la Asamblea Nacional ha decidido suprimirlas. Adiós a las zonas de bajas emisiones en Francia. Las razones de esta medida. Bien, así que esto es un asunto del gobierno y de los ayuntamientos que así lo han decidido sin presiones de la Unión Europea ni gaitas. De hecho, en España hay varias sentencias que han declarado ilegales las zonas de bajas emisiones por afectar a las rentas más bajas y por el impacto económico que tienen precisamente sobre las rentas más bajas y sobre los negocios en general, porque es indiscutible que impedir el acceso a los vehículos más contaminantes y antiguos afecta a los más pobres, afecta a las rentas más bajas. Aunque a lo mejor el gobierno y muchos alcaldes se hagan los distraídos con esto, como por ejemplo el de Madrid, y finjan creer que la gente que tiene coches diésel de más de 20 años, pues es porque son coleccionistas o algo así. Bueno, pues no, es porque no hay pasta, Almeida, Sánchez. Claro que lo saben, pero es que la política verde es para ricos. Es la mejor muestra de lo que se viene. La política de las élites contra la gente más desfavorecida. Vamos, lo que viene siendo el gobierno de la gente. Y para que los ayuntamientos insumisos se sometan, el gobierno tiene previsto retirarles las ayudas al transporte público y los fondos europeos si no cumplen su decreto. Es decir, si hay algún ayuntamiento que sigue actuando como lo está haciendo hasta ahora, y son 2/3 partes del total de ayuntamientos aproximadamente, que
bueno, lo acatan pero no lo cumplen, es decir, tienen zonas de bajas emisiones pero no están multando, entonces el gobierno lo que hará será retirarles las ayudas al transporte público y los fondos europeos. Además, están pensando otras cuantas medidas, como prohibir, por ejemplo, que en las redes sociales se avise de la situación de los radares, lo que cumple una doble función, la de controlar las redes y también a la población circulante. Aquí lo tenemos, en marcha la tramitación de la ley que prohibirá la difusión de la ubicación de controles en redes sociales. Será por prohibir, ¿verdad? Todo esto es complemento de la prevista ciudad de los 15 minutos, que es donde quieren desembocar, en una ratonera en la que nos quieren encerrar y que ya se está experimentando en una modalidad de baja intensidad en varias ciudades europeas como París o Barcelona, también en otros lugares como Portland, Melbourne, pero bueno, concretamente en Europa, en París y en Barcelona. Pero bueno, ya tendremos ocasión de hablar de esto, porque la ciudad de 15 minutos será la lógica culminación de la limitación de circular producto de la acumulación de prohibiciones. El plan es hacer inviable la utilización del vehículo propio. Entre la prohibición de facto de acceder a las ciudades, las dificultades de aparcamiento, de viajar solo, los costes, el riesgo de que la menor cantidad de alcohol te penalice de forma desproporcionada, las interminables tasas que impondrán los ayuntamientos y comunidades, la imposibilidad de comunicar la existencia de radares. Todo eso, sumado a los cuantiosos impuestos que ya pagamos, en fin, una interminable serie de limitaciones que quieren impedir nuestra movilidad y a través de la que controlarnos todavía más. Que la salvaje corrupción que salta todos los días a los medios no nos tape lo verdaderamente importante, porque estas medidas son parte también de la putrefacción que padecemos y es la parte más grave de todas.